La humillación tiene un sonido. Es la carcajada demasiado alta en la mesa del comedor. Es la mirada de lástima disfrazada de preocupación. Es esa frase que corta más hondo que cualquier cuchillo cuando te dicen que estás demasiado vieja para soñar con el amor. Me llamo Valeria, tengo 40 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia se rió en mi cara cuando confesé mi mayor sueño. Pero también es la historia de cómo, apenas una semana después, todos tuvieron que tragarse cada palabra de desprecio que escupieron sobre mí. Todo empezó un domingo por la tarde, de esos que se supone que deberían ser tranquilos. Estaba en casa de mi hermana Patricia para el tradicional almuerzo en familia. La mesa estaba llena. Mi mamá, mi papá, Patricia y su marido perfecto, Ricardo. Mi hermano Marcos con la novia del momento, todos hablando de sus vidas impecables, sus relaciones de revista, sus planes de futuro en pareja. Yo estaba callada en mi rincón, como siempre, observando ese escenario en el que nunca lograba encajar del todo. Mi mamá soltó esa pregunta que le encantaba hacer sobre cuándo le daría la alegría de verme feliz con alguien. El tono era dulce, pero yo conocía la intención. Era la misma pregunta de siempre, esa que venía envuelta en una falsa preocupación, pero escondía una crítica afilada. Respiré hondo. 40 años de tragar comentarios, de sonreír a medias, de fingir que no dolía. Pero ese día, algo dentro de mí decidió que era hora de ser honesta. Dije que todavía creía que iba a encontrar un amor verdadero, que era lo que más quería en la vida. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Por 3 segundos interminables, nadie se movió. Luego vino la risa. Primero bajita, de Patricia. Después fuerte, de Ricardo. Enseguida se unió mi hermano Marcos, y hasta mi mamá soltó esa risita nerviosa que daba cuando se sentía avergonzada por mí. Patricia dijo que yo tenía 40 años, y que debía enfocarme en otras cosas, que el amor era asunto de gente joven, y que ya se me había pasado la edad. Ricardo remató diciendo que ningún hombre interesante iba a querer empezar algo serio con una mujer de mi edad, que los buenos ya estaban todos casados, y que solo quedaban los divorciados problemáticos y los eternos solteros que nadie quiso. Mi hermano Marcos sugirió que aceptara que me iba a quedar sola y que adoptara unos gatos. Cada palabra era una bofetada. Sentía la cara arder, el pecho apretado. Miré a mi mamá esperando un mínimo de apoyo. Solo suspiró y dijo que ellos estaban intentando ayudarme, que ya no era una niña y que eso del príncipe azul era fantasía. Dijo que a mi edad tenía que ser práctica. Mi papá, que hasta entonces había estado en silencio, por fin habló. Dijo que yo siempre había sido la hija más soñadora, pero que los sueños no pagan cuentas ni construyen futuro. Me comparó con mi hermana, casada y estable, con mi hermano, en una relación sólida, mientras yo seguía corriendo detrás de cuentos de hadas. Algo dentro de mí se resquebrajó en ese momento. No era rabia, no era rencor, era algo peor. Era la certeza de que, para ellos, yo era un chiste. Una mujer de 40 años que todavía se atrevía a soñar con el amor era patética, digna de lástima y de risas. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas, murmuré una despedida y me fui. De camino a casa, manejé en automático, con las lágrimas nublándome la vista. 40 años, soltera, sola. Y ahora, oficialmente, la decepción de la familia. Llegué a casa, me dejé caer en el sofá y lloré hasta no tener más lágrimas. Miré alrededor de mi departamento, pequeño pero acogedor, lleno de libros, plantas y silencio. Un silencio que, hasta ese día, yo llamaba paz. Pero después de ese almuerzo, sonaba a soledad. Tomé el celular y, sin pensar demasiado, abrí una app de citas que una amiga me había recomendado meses atrás. Nunca había tenido el valor de usarla. Siempre pensé que era cosa de desesperadas. Pero en ese momento me pregunté si importaba. Al menos estaría intentando. Creé mi perfil. Elegí una foto donde estaba sonriendo de verdad
en un viaje que hice sola a la playa el año anterior. Escribí en la bio que tenía 40 años y creía en el amor verdadero, que si alguien también creía, podíamos conversar. Le di a guardar antes de que se me fuera el valor. En los primeros minutos no pasó nada. Después empezaron a llegar notificaciones. La mayoría era lo que esperaba. Hombres mandando mensajes sin creatividad, algunos atrevidos de más, otros claramente buscando algo casual. Estaba a punto de rendirme cuando apareció una notificación distinta. Era de un hombre llamado Daniel, que dijo tener 43 años, y que mi perfil le había llamado la atención no por la foto, sino por la valentía de escribir eso en la bio. Él también creía en el amor verdadero y quería conversar. La foto mostraba a un hombre con canas en las sienes, sonrisa tranquila, ojos amables. Nada de pose de gimnasio, nada de foto en carro caro. Solo real, respondí antes de pensarlo mucho. Confesé que había creado el perfil ese mismo día, después de un día pésimo, cuando mi familia se rió de mí por seguir creyendo en el amor a los 40. La respuesta llegó rápido. Dijo que se habían reído de lo equivocado, que creer en el amor no era ingenuidad, sino valentía, y que la valentía era lo más raro que existía. Conversamos toda la noche. No fue la típica charla superficial de la app, fue real, profunda, honesta. Él me contó de su divorcio, hacía 3 años, de cómo pasó 2 reconstruyéndose, de cómo casi dejó de creer que existía alguien en el mundo que quisiera algo verdadero. Yo le conté de mi vida, de cómo siempre fui la hija que no encajaba, la que soñaba demasiado, la que nunca tuvo suerte en el amor. Le conté del almuerzo familiar, de las risas, de la humillación, y él escuchó de verdad. Cerca de la medianoche, me propuso vernos al día siguiente por la noche para tomar un café, en una panadería que conocía. Dijo que sería sin presión, sin expectativas. Solo 2 adultos que creían en lo mismo. El corazón se me aceleró. Parte de mí gritaba que no fuera, que no conocía a ese hombre. Pero otra parte, esa que había sido pisoteada en ese almuerzo, me susurraba que intentara. Acepté, apagué el celular y me quedé mirando el techo. Era lunes. En una semana habría otro almuerzo familiar. Y de alguna forma, esa noche, mientras mi corazón latía desacompasado entre miedo y esperanza, sentí que algo estaba a punto de cambiar por completo. Pasé todo el lunes con una ansiedad que rayaba en lo ridículo. Trabajo, juntas, hojas de cálculo, correos. Nada lograba sacarme de la cabeza ese encuentro a las 7 de la noche. Me sorprendía mirando el reloj cada 5 minutos, con el estómago revuelto en una mezcla extraña de emoción y terror. Me repetía que era solo un café, pero en el fondo sabía que no. Era la primera vez en años que me permitía creer que tal vez mi familia estaba equivocada. Salí del trabajo más temprano y corrí a casa. Me bañé. Me cambié de ropa 3 veces. Nada se sentía correcto. Terminé eligiendo una blusa azul sencilla y unos jeans. Murmuré al espejo que fuera yo misma, aunque apenas reconocía a la mujer reflejada, con los ojos brillando de nervios. Llegué a la panadería 5 minutos antes. El lugar era acogedor, con ese olor rico a pan recién hecho y café de olla. Elegí una mesa junto a la ventana y me puse a jugar con el celular, fingiendo estar ocupada, mientras el corazón me martillaba el pecho. 2 minutos después de las 7, la puerta se abrió y entró él. Daniel. En persona era distinto, más real que en las fotos. Tenía esa calma de quien no intenta impresionar a nadie, solo ser. Nuestros ojos se encontraron y sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a los ojos. Nos quedamos ahí, sin saber bien cómo saludarnos. Terminamos riéndonos de esa situación incómoda, y de alguna manera eso rompió todo el hielo. Nos sentamos, pedimos café, y empezamos a conversar. No fue nada parecido a esas pláticas de primera cita llenas de preguntas de protocolo y respuestas ensayadas. Fue fácil, natural. Me contó de su trabajo como arquitecto, de cómo le encanta diseñar casas porque una casa bien hecha puede transformar la vida de una familia. Habló de su hijo de 15 años que vive con la ex,
pero pasa los fines de semana con él. Habló de lo doloroso pero necesario que fue el divorcio, que se casaron muy jóvenes y crecieron en direcciones distintas. Cuando mencionó que nunca fueron almas gemelas, algo se calentó dentro de mí. Es raro encontrar a un hombre que use ese término sin ironía, sin burla. Me pidió que hablara más de mí, además de que tenía una familia que no sabía reconocer a una mujer increíble cuando la tenía enfrente. Me reí, medio apenada. Dije que increíble era exagerar y que yo era bastante común. Él respondió que lo común no crea un perfil en una app de citas con la valentía de escribir que cree en el amor verdadero a los 40, que eso era revolucionario. Le conté de mi vida, de cómo siempre fui la diferente de la familia, la que no encajaba en el molde. Patricia siempre fue la correcta. Universidad, empleo estable, matrimonio, casa. Marcos siempre fue el carismático. Noviazgos desde los 15 y nunca solo. Y yo era la que vivía en la luna, la que ponía demasiada expectativa en las cosas, la que asustaba a los hombres por querer algo serio. Tuve 3 relaciones serias en mi vida. La primera terminó porque yo era demasiado intensa. La segunda porque él no quería compromiso. La tercera porque conoció a otra. Después de los 40, las opciones disminuyeron. La familia subió la presión y yo empecé a preguntarme si el problema era yo. Daniel se quedó en silencio un momento, solo observándome. Luego dijo que el problema nunca fui yo, que el problema fue que ofrecí mi corazón a personas que no supieron el valor de lo que estaban recibiendo. Sentí los ojos arder. ¿Hace cuánto nadie me hablaba así? ¿Hace cuánto nadie me hacía sentir que mi forma de amar no era un defecto? Conversamos 3 horas. La panadería estaba por cerrar cuando por fin nos dimos cuenta de que el tiempo había volado. Insistió en acompañarme al carro. Al llegar al estacionamiento, me preguntó si podíamos vernos de nuevo al día siguiente. Dijo que hacía mucho no sentía esas ganas de seguir conversando, de conocer más, de no querer que la noche terminara. Confesó que sabía que podía parecer rápido, pero que tenía 43 años y ya no tenía tiempo para jueguitos. Yo le dije que yo tampoco. Propuso una cena en su casa, que él cocinaría, y prometió que era inofensivo. Parte de mí gritaba que era demasiado pronto, que ir a la casa de alguien que acababa de conocer era imprudente, pero la otra parte, la que estaba cansada de tener miedo, de no arriesgarse, simplemente aceptó. Nos subimos a los carros, pero antes de encender el motor, tocó mi ventana. Bajé el vidrio y me dio las gracias por darle una oportunidad a nosotros, prometiendo no desperdiciarla. Manejé a casa con una sonrisa en la cara. Una sonrisa de verdad, de esas que nacen desde adentro. Cuando llegué, me tiré en el sofá y me quedé mirando el techo, procesando todo. En menos de 24 horas después de ser humillada por mi familia, había conocido a alguien que me hacía sentir que soñar no era una tontería, que creer en el amor no era ingenuidad, que a los 40 todavía tenía derecho a querer ser feliz. Tomé el celular para contárselo a alguien, pero dudé. ¿A quién llamaría? A Patricia, que se había reído en mi cara. A mi mamá, que me llamó soñadora como si fuera insulto. Guardé el celular. Eso era mío. Mi secreto, mi esperanza, mi apuesta. No iba a compartirlo aún. No iba a darle a nadie la oportunidad de arruinarlo con comentarios malintencionados o consejos no pedidos. El martes el día se arrastró. Trabajo, juntas, llamadas. Todo parecía multiplicado por 10, solo para hacer que el tiempo pasara más lento. Pero finalmente llegaron las 6. Fui a casa. Me arreglé con más calma esta vez. Elegí un vestido sencillo. Me maquillé ligero. Dejé el pelo suelto. En el espejo vi a una mujer distinta a la que había salido de aquella casa el domingo. Había luz en mis ojos. La dirección que me mandó Daniel era de un departamento en una colonia tranquila. Un edificio no muy grande, bien cuidado. Estacioné, respiré hondo 3 veces y toqué el timbre. Subí al 5º piso. La puerta estaba entornada. Entré y encontré un departamento acogedor.
lleno de libros en las repisas, cuadros en las paredes, plantas en las ventanas. Olía a comida casera. Daniel apareció desde la cocina con un mandil, dándome la bienvenida y esperando que me gustara la lasaña, porque se había esmerado. Cenamos en la mesa de la sala, con velas y todo. No fue una cena de restaurante caro. Fue mejor. Fue casera, genuina, rica. Hablamos de todo: películas, libros, lugares que quisiéramos conocer, miedos, sueños, cicatrices. Me mostró fotos de su hijo. Habló con tanto cariño que se le veía el orgullo en los ojos. Dijo que su hijo era su mundo y que cualquier mujer que entrara a su vida tendría que entender que él venía incluido, que era un paquete. Le respondí que no esperaría menos, que un hombre que ama a su hijo es un hombre que sabe amar. Después de cenar, nos quedamos platicando en el sofá. Sin prisa, sin presión. Solo dos adultos disfrutando la compañía del otro. En cierto momento me preguntó por qué creía que mi familia había reaccionado así cuando hablé de querer encontrar el amor. Pensé antes de responder. Dije que porque no entendían, que para ellos, a los 40, uno ya debería haber renunciado a esas cosas, aceptar lo que hay, conformarse. Que pensaban que el amor era cosa de jóvenes y que soñar era bobada. Él me preguntó qué pensaba yo. Respondí que nunca deberíamos dejar de soñar, que la edad no debería obligarnos a renunciar a ser felices, que el amor no tiene fecha de caducidad. Dije que hasta el domingo pasado estaba empezando a dudarlo, pero que ahora estaba ahí con él, sintiéndome más viva que en años. Él tomó mi mano. Fue un gesto simple, pero cargado de tanto significado que sentí el pecho apretar. Daniel dijo que no sabía a dónde iba a llegar esto. No sabía si éramos compatibles a largo plazo, si íbamos a funcionar, si tenía futuro. Pero sabía que, por primera vez en años, quería averiguarlo. Quería intentarlo. Yo susurré que yo también. Me quedé hasta casi la medianoche. Al irme, me acompañó de nuevo al carro. Esta vez me dio un beso en la mejilla, largo, cariñoso. Preguntó si podíamos vernos otra vez al día siguiente. Acepté. 3 días desde el almuerzo fatídico. 3 días desde que mi familia se había reído de mi sueño. Y en 3 días, había conocido a alguien que me hacía creer que estaban completamente equivocados en todo. El miércoles amaneció con un mensaje de Daniel en mi celular. Me dijo buenos días, que había soñado conmigo. Antes de que pensara que era el típico cuento de hombre queriendo impresionar, explicó que era un sueño bobo, donde estábamos en un tianguis comprando jitomates y discutiendo cuál estaba más maduro. Dijo que ya quería verme ese día y propuso ir al cine, que había una película que quería ver, pero solo si era conmigo al lado. Sonreí sola en el tráfico. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había soñado conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo planes conmigo, más allá de una cita casual? Respondí diciendo que me encantaba que su sueño conmigo involucrara jitomates, que súper romántico, que el cine estaba perfecto pero que yo escogería las palomitas sin negociación. Contestó rápido que estaba cerrado el trato y preguntó si podía pasar por mí a las 7. Confirmé que estaría lista. En el trabajo, mi compañera Fernanda notó algo distinto. Dijo que me veía rara, que estaba sonriendo demasiado, que nunca sonreía así, y preguntó si había pasado algo. Dudé. Fernanda es buena onda, pero no éramos tan cercanas como para compartir algo tan nuevo, tan frágil. Mentí a medias diciendo que solo era una buena semana. Dijo que sabía que había algo más, pero no insistió. Daniel llegó puntual a las 7. Esta vez, cuando me subí al carro, me saludó con un beso en la mejilla un segundo más largo de lo necesario. No fue invasivo, fue prometedor. El cine estaba casi vacío. Era una película de tarde que habían extendido a la noche. Nos sentamos hasta atrás, como 2 adolescentes, y durante toda la película nuestras manos se quedaron entrelazadas en el descansabrazos. No recuerdo la película. Recuerdo el calor de su mano. Recuerdo que, en cierto momento, pasó el brazo detrás de mis hombros
y yo recargué la cabeza en él. Recuerdo sentir esa sensación de pertenencia que no sentía hacía tanto. Después del cine, fuimos por helado a una nevería que abre las 24 horas. Era casi medianoche y ahí estábamos, 2 adultos de 40 y tantos, comiendo helado en cono como si tuviéramos 20. Daniel dijo que quería contarme algo. Contó que le había hablado de mí a su hijo. El corazón me dio un brinco. Explicó que el día anterior, cuando su hijo estaba ahí cenando antes de que yo llegara, el chico notó que él estaba distinto, animado, y le preguntó qué pasaba. Daniel dijo que había conocido a alguien especial. Pregunté qué había dicho su hijo. Daniel sonrió, y me contó que el hijo respondió, por fin, que él merecía ser feliz, y luego hizo que Daniel prometiera que, si era serio, me conocería pronto porque ya no soportaba verlo solo. Sentí los ojos húmedos. Comenté que su hijo parecía increíble. Daniel asintió y dijo que su hijo le hizo una pregunta importante: si creía que yo era la persona indicada. Negué con la cabeza, muda, esperando la respuesta. Daniel contó que le respondió a su hijo que no sabía si yo era la persona indicada, pero que sabía que quería que lo fuera. Una lágrima se me escapó antes de poder detenerla. Daniel la limpió con el pulgar, con una delicadeza que me rompió y me reparó al mismo tiempo. Se disculpó si estaba siendo muy intenso. Dijo que tenía 43 años y ya había desperdiciado demasiado tiempo por miedo a parecer cursi o apresurado, que había aprendido que cuando sientes que es real, no necesitas fingir que no lo es. Le respondí que no había sido intenso, que había sido perfecto. Me llevó a casa. Esta vez, al despedirnos, tomó mi rostro con ambas manos y preguntó si podía besarme. El corazón me explotó. Dije que sí. Fue un beso lento, cuidadoso, lleno de promesas no dichas. No fue el beso torpe de una primera vez. Fue el beso de 2 personas que saben exactamente lo que quieren. Cuando nos separamos, los 2 estábamos sin aliento. Preguntó si nos podíamos ver de nuevo al día siguiente. Acepté otra vez. El jueves desperté con un mensaje de mi hermana Patricia. Dijo que mamá preguntaba si iría al almuerzo del domingo, que ella pensó que yo me había sentido ofendida, pero que no me lo tomara a mal, que solo estaban siendo realistas. Leí el mensaje 3 veces. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar, algo parecido a la indiferencia. No tenía ni idea de lo que habían despertado en mí. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Respondí que sí iría, que nos veíamos el domingo. Patricia contestó que perfecto, y agregó que sobre el domingo pasado no me lo tomara al corazón, que me amaban y solo querían que fuera feliz a su manera. A su manera, como si el amor fuera un lujo que yo ya no podía darme el lujo de querer. Ya no respondí. Esa noche Daniel y yo nos vimos otra vez. Esta vez fuimos a caminar a un parque. Nada elaborado, solo andar lado a lado, hablando de todo y de nada. Le conté que el domingo habría de nuevo almuerzo y que había dicho que iría. Me preguntó cómo me sentía con eso. Respondí que rara, que el domingo pasado se rieron de mí y que ahora, 5 días después, lo había conocido a él y que de alguna forma quería que vieran que estaban equivocados. Daniel preguntó si quería que supieran de él. Me detuve y lo miré. Dije que sí, pero que no sabía si era demasiado pronto, que no sabía si era justo ponerlo en esa situación. Daniel tomó mi mano y dijo que había sido claro desde el primer día, que no estaba ahí para jugar ni para pasar el rato, que si yo quería que fuera conmigo a ese almuerzo, él iría, que si yo quería esperar, él esperaría, que yo elegiría el momento, pero que él me elegía a mí. Me quedé sin palabras. ¿Hombres así existían? ¿Hombres que no juegan, que no te hacen adivinar lo que sienten, que simplemente son honestos? Dije, antes de pensarlo demasiado, que viniera conmigo, que conociera a mi familia, que me ayudara a demostrar que estaban equivocados. Me preguntó si estaba segura, pero sonriendo.
Respondí que completamente. Dijo entonces que el domingo estaría a mi lado. El viernes le conté a Clara, mi mejor amiga, que había vuelto de viaje. Le llamé por la noche diciendo que necesitaba contarle algo. Me dijo que hablara. Le conté que había conocido a alguien. Hubo un silencio del otro lado. Luego preguntó cómo que había conocido a alguien. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Le conté todo. Del almuerzo desastroso. De crear el perfil en la app. De Daniel. De los 4 días increíbles que llevábamos. Clara se quedó callada un momento y después dijo que le estaba diciendo que en menos de una semana había conocido a un hombre. Ya había salido con él 4 veces y ya lo iba a llevar al almuerzo familiar. Que yo, la persona más cautelosa que conocía, estaba haciendo eso. Le respondí que sabía que sonaba a locura. Me interrumpió diciendo que no sonaba a locura. Sonaba a real. Que nunca me había visto tan emocionada, tan viva. Preguntó si era feliz. Le respondí que sí, que estaba asustada también, pero feliz. Clara dijo que entonces eso era lo que importaba, que después de todo lo que pasé, si encontré a alguien que me hacía sentir así, debía aprovechar cada segundo. Le di las gracias. Era exactamente lo que necesitaba oír. El sábado, Daniel sugirió pasar el día juntos. Tenía un lugar especial para llevarme. Acepté sin preguntar a dónde. Pasó por mí temprano. Manejamos casi 2 horas hasta llegar a un pueblito en la costa. El lugar era precioso, tranquilo, con playas casi vacías y un aire de paz que no sentía en años. Caminamos descalzos por la playa, de la mano, conversando de todo. Daniel contó más de su vida, de sus errores en el matrimonio, de cómo le tomó aceptar que el divorcio no era un fracaso, sino un reencuentro con él mismo. Habló de la relación con su hijo, de cómo se hicieron más cercanos después de la separación, de cómo aprendió a ser papá de verdad cuando tuvo que hacerlo solo los fines de semana, de cómo su hijo le enseñó tanto como él le enseñó. Yo conté de mi infancia, de cómo siempre fui distinta en la familia, de cómo crecí creyendo que había algo mal en mí por no encajar en los patrones que esperaban. Conté de las relaciones que no funcionaron, de cómo cada ruptura me hizo dudar un poco más de mí, de cómo, a los 40, casi había dejado de creer que existía alguien en el mundo que me viera de verdad. Nos sentamos en una roca frente al mar. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Daniel me acercó, mi cuerpo encajando perfecto en el suyo. Nos quedamos en silencio, escuchando el sonido de las olas. Entonces dijo algo que lo cambió todo. Dijo que tenía 43 años y ya había desperdiciado mucho tiempo intentando ser lo que otros esperaban, que se casó porque era lo que tocaba, trabajó en empleos que odiaba porque era lo que se hacía, vivió una vida que no era realmente suya, pero que después del divorcio se prometió no repetirlo, que nunca más viviría para complacer expectativas ajenas, que viviría para ser feliz, honesto, real, y que desde que me conoció, por primera vez en años, sintió que no necesitaba fingir ser otra persona, que podía ser él mismo, y que eso bastaba. Lo miré con lágrimas corriéndome por la cara. Le dije que yo sentía exactamente lo mismo. Nos besamos ahí, con el sol poniéndose en el horizonte, con el mar de fondo, con la sensación de que, por fin, después de tanto, había encontrado mi lugar en el mundo. Y ese lugar no era una ciudad, no era una casa, era al lado de ese hombre que, en menos de una semana, me mostró que creer en el amor no era una tontería. Era lo más valiente que alguien puede hacer. Regresamos de noche. Daniel me dejó en casa y dijo que al día siguiente, domingo, pasaría por mí para ir juntos al almuerzo familiar. Me preguntó si estaba nerviosa. Le respondí que sí, pero también emocionada. Emocionada por mostrarles que, en solo una semana, mientras se reían de mi sueño, yo había encontrado exactamente lo que dijeron que era imposible. Él sonrió y dijo que moría por verles la cara. Esa noche, acostada, mirando el techo, repasé toda la semana en mi cabeza.
7 días atrás, había sido humillada por mi propia familia. 7 días atrás llegué a casa llorando, sintiéndome la persona más patética del mundo. 7 días atrás, casi dejé de soñar. Pero entonces creé ese perfil. Conocí a Daniel. Y en 7 días, mi vida cambió por completo. No porque él me completara, no porque me salvara, sino porque me mostró que yo siempre tuve la razón, que mi sueño no era ridículo, que mi esperanza no era ingenuidad, que a los 40 todavía podía empezar de nuevo. El domingo llegó con una mezcla de nervios y determinación corriendo por mis venas. Me desperté temprano, con el estómago revuelto y la mente acelerada. Me di un baño largo, intentando calmarme. Elegí la ropa con cuidado. Nada demasiado arreglado, pero tampoco desaliñado. Quería estar cómoda, bonita, yo misma. Opté por un vestido vino sencillo y unas sandalias bajas. Me maquillé ligero, dejé el cabello suelto. En el espejo vi a una mujer que hace una semana no existía. Vi confianza, vi brillo, vi esperanza. Daniel llegó puntualmente al mediodía. Cuando abrí la puerta, estaba guapísimo, con camisa azul clara y jeans. Me miró de pies a cabeza y sonrió de esa forma que hacía que el corazón me saltara. Dijo que yo estaba hermosa. Le respondí que él también. Subimos al carro y en el camino a casa de Patricia me tomó la mano. Preguntó si estaba bien, si estaba segura de querer hacer eso. Respiré profundo y dije que sí, que necesitaba hacerlo. No por venganza, no para demostrar nada, sino porque yo merecía ser feliz, y ellos necesitaban ver que se habían equivocado. Llegamos 10 minutos tarde, a propósito. Quería que todos ya estuvieran cuando llegáramos. Estacionamos afuera. Daniel apagó el carro, se volvió hacia mí y me sostuvo la cara con ambas manos. Dijo que no importaba lo que sucediera adentro, que él estaba conmigo, que yo era increíble y que cualquiera que no pudiera verlo estaba ciego. Me besó la frente con cariño. Respiré hondo. Estábamos listos. Tocamos el timbre. Patricia abrió con su sonrisa de anfitriona perfecta, pero al ver a Daniel a mi lado, se le congeló por un segundo. Vi la confusión en sus ojos, la sorpresa, la curiosidad. Nos saludó y nos condujo adentro. La sala estaba llena. Mamá, papá, Marcos y la novia, Ricardo. Todos se voltearon cuando entramos. Y el silencio que cayó fue casi idéntico al del domingo pasado, pero esta vez por un motivo completamente distinto. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Se levantó de la silla con esa expresión de sorpresa mezclada con curiosidad morbosa. Me miró a Daniel. Me volvió a mirar. Patricia, siempre práctica. Rompió el silencio preguntando quién era mi acompañante. Apreté la mano de Daniel y lo presenté. Dije su nombre, que era arquitecto, que nos habíamos conocido hacía una semana. Solté la bomba. Vi el shock en sus rostros. Vi a Patricia y a Ricardo intercambiar miradas incrédulas. Vi a mi hermano levantar las cejas. Vi a mi mamá abrir la boca y cerrarla sin saber qué decir. Mi papá se quedó sentado, pero estudiando a Daniel con esa mirada crítica de siempre. Daniel, con todo el mérito, se mantuvo calmado y educado. Saludó a cada uno con amabilidad. Estrechó las manos. Sonrió. Se comportó como alguien que no tenía absolutamente nada que demostrar. Nos sentamos a la mesa. El almuerzo comenzó con una atmósfera rara, cargada de tensión no dicha. Patricia intentaba mantener una conversación normal, preguntando del trabajo, del clima, de cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación. Pero yo veía en sus ojos la misma pregunta no formulada. ¿Cómo demonios Valeria consiguió a un hombre así en una semana? Especialmente después de que todos habían dicho que era imposible. Mi mamá, que nunca fue de quedarse callada, eventualmente no aguantó. Preguntó, con ese tono de falsa inocencia, cómo nos habíamos conocido. Daniel respondió antes de que yo pudiera. Dijo que nos conocimos por una app de citas.
que mi perfil le llamó la atención porque había tenido el valor de escribir que todavía creía en el amor verdadero, que eso le tocó profundamente, porque él también creía en lo mismo. El silencio que siguió fue incómodo. Vi a Patricia morderse el labio. Vi a Ricardo ponerse un poco rojo. Vi a mi hermano moverse inquieto en la silla. Todos recordaban perfectamente lo que habían dicho una semana antes. Todos recordaban haberse reído de mí por creer exactamente en eso. Y ahora, ahí estaba yo, con un hombre increíble a mi lado, un hombre que validaba todo lo que yo había dicho. Mi papá, siempre el más directo, le preguntó a Daniel por sus intenciones, si era algo serio o solo una aventura. Daniel no dudó. Dijo que tenía 43 años, un hijo de 15, un divorcio a cuestas y cero paciencia para jueguitos. Que había conocido a una mujer extraordinaria y que estaba invirtiendo en esa relación con toda la seriedad que merecía. Que no sabía a dónde iba a llegar, pero que estaba dispuesto a averiguarlo. Sentí el corazón hincharse. La forma en que hablaba, con tanta convicción y honestidad, era todo lo que yo siempre quise. Miré alrededor de la mesa y vi las expresiones cambiar. Vi respeto en los ojos de mi papá. Vi admiración en los de Marcos. Vi algo parecido a la envidia en los de Patricia. Vi confusión en los de mi mamá, como si no pudiera procesar cómo su hija fracasada había logrado eso. El almuerzo continuó, pero la dinámica cambió por completo. Ahora, en vez de cuestionarme a mí, era Daniel quien recibía toda la atención. Y él, con gracia e inteligencia, respondió cada pregunta, contó historias interesantes, hizo reír a todos. Carismático sin ser arrogante, seguro sin ser prepotente, genuino de una forma que desarmaba cualquier crítica. En cierto momento, cuando Daniel fue al baño, Patricia se inclinó hacia mí y me susurró que él era increíble, que no sabía cómo había conseguido eso. La miré con calma y le dije que yo no había conseguido nada, que simplemente tuve la valentía de creer en mi sueño, incluso cuando todos se rieron de mí, que tuve el valor de intentar, aún con miedo, que tuve la valentía de ser yo misma. La vi tragar saliva y desviar la mirada. Cuando Daniel regresó, mi mamá preguntó cuándo sería la próxima visita, que le encantaría conocerlo mejor. Mi papá dijo que cualquier hombre que tratara bien a su hija era bienvenido en la familia. Marcos dijo que debíamos salir juntos algún día, los 4. Patricia dijo que teníamos que organizar una cena en su casa. Era surrealista. Una semana atrás esas mismas personas me habían humillado, y ahora me trataban con respeto, con admiración, con interés. Al terminar y despedirnos, salí de esa casa con la cabeza en alto. Me subí al carro con Daniel, y antes de que encendiera el motor, me derrumbé. Empecé a llorar. No de tristeza, sino de alivio, de validación, de justicia. Daniel me abrazó fuerte, dejándome llorar en su hombro, acariciándome el cabello, murmurando que todo estaba bien, que había sido increíble. Cuando me calmé, me limpié las lágrimas y lo miré. Le agradecí por haber ido conmigo, por apoyarme, por darme fuerza. Dijo que no había nada que agradecer, que había sido un honor, que ver cómo me había comportado ahí dentro, con dignidad y clase, lo hizo admirarme aún más. Me besó la frente y dijo que teníamos algo importante de qué hablar. Daniel manejó hasta un parque cercano. Estacionamos bajo un árbol grande, con buena sombra. Apagó el motor y nos quedamos en silencio un momento. Yo todavía estaba procesando todo lo del almuerzo. Cómo mi familia había cambiado por completo de actitud. Cómo me habían tratado con respeto. Cómo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada por ellos. Daniel rompió el silencio diciendo que necesitaba ser honesto conmigo sobre algo. El corazón se me apretó. Aquí venía, pensé. La parte donde diría que estuvo lindo, pero que era demasiado pronto, que necesitaba espacio, que quizá debíamos ir más despacio. Respiré hondo, preparándome para la decepción que ya conocía tan bien, pero no dijo eso.
Daniel me tomó las manos y me miró directo a los ojos. Dijo que en los últimos 7 días le había pasado algo que no le pasaba desde hacía años. Que cada minuto conmigo había sido real, intenso, verdadero. Que no estaba acostumbrado a sentir una conexión tan rápida y tan profunda con alguien. Que eso le daba miedo, y a la vez lo emocionaba. Siguió diciendo que sabía que una semana era poco tiempo, que la gente diría que estábamos locos, que íbamos muy rápido, que deberíamos calmarnos. Pero que él tenía 43 años, y había aprendido que cuando algo es real, se siente. Simplemente lo sabes. Y él sabía que lo que sentía por mí era real. Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Le dije que yo sentía exactamente lo mismo, que esa semana había sido la más intensa, más aterradora y más maravillosa de mi vida, que por primera vez en 40 años me sentía vista, escuchada, valorada. Que él me había mostrado que mi forma de amar no era un defecto, sino un regalo. Daniel dijo que quería que funcionara, que quería conocer cada parte de mí, las bonitas y las difíciles, que quería que yo conociera a su hijo, que realmente formáramos parte de la vida del otro, que no ofrecía perfección, ofrecía verdad, y la verdad, a veces, era desordenada, complicada, difícil, pero real. Respondí que eso era exactamente lo que yo quería. Nada de fantasías, nada de cuentos. Algo real, construido por 2 adultos que saben lo que quieren y no tienen miedo de luchar por ello. Nos besamos ahí, en ese estacionamiento, con el sol de la tarde colándose por las ventanas del carro, con la certeza de que estábamos empezando algo especial. Pasamos el resto del domingo juntos. Fuimos a mi casa, hicimos palomitas, vimos una película mala en la tele, nada glamoroso, perfecto, real. Nosotros 2, sin máscaras, sin pretensiones. Daniel conoció mi departamento pequeño pero acogedor, mis libros por todos lados, mis plantas que trato como hijos, mi desorden organizado, y no juzgó nada. Solo sonrió y dijo que era exactamente como se lo imaginó. En la noche, cuando se fue, nos quedamos media hora en la puerta nada más conversando, sin querer que el día terminara. Al despedirse, dijo que al día siguiente quería presentarme a alguien importante. Pregunté quién. Dijo que a su hijo. El corazón me dio un salto. Conocer al hijo era un paso enorme. Era su manera de decir que esto iba en serio. El lunes desperté con un mensaje de Patricia. Largo. Me pedía disculpas por lo del domingo pasado. Decía que no se había dado cuenta de lo crueles que habían sido sus palabras. Que me había visto tan feliz el almuerzo de ayer que se puso a reflexionar. Que Daniel le parecía increíble y que de verdad deseaba lo mejor para nosotros. Que yo merecía ser feliz. Leí el mensaje varias veces. Parte de mí quería ignorarlo, aferrarse al rencor. Pero otra parte, la parte demasiado feliz como para cargar resentimientos, decidió responder. Le agradecí sus palabras. Dije que me había dolido mucho lo que pasó, pero que entendía que a veces la gente habla sin pensar, que estaba feliz y esperaba que todos pudieran apoyar esa felicidad. En el trabajo, Fernanda volvió a notar lo distinto. Esta vez fue directo al punto. Preguntó si había conocido a alguien. Sonreí y confirmé. Gritó de emoción en medio de la oficina, haciendo que todos voltearan. Luego me jaló a la cocina y exigió detalles. Le conté de Daniel, de cómo nos conocimos, de la semana increíble. Fernanda dijo que nunca me había visto tan radiante, que parecía que brillaba por dentro. Preguntó si era serio. Le respondí que sí. Me abrazó fuerte y dijo que estaba feliz por mí, que después de todo lo que pasé, yo merecía encontrar a alguien que me hiciera feliz. Dijo que quería conocer a ese hombre increíble. Le prometí que pronto organizaría algo para presentarlos. Por la tarde, Daniel mandó mensaje confirmando la cena en su casa. Dijo que su hijo estaba emocionado por conocerme, que le había hablado de mí, y el chico se había quedado con curiosidad. El estómago me dio vueltas de nervios. Conocer al hijo de Daniel era importante.
Era su aceptación de que yo formaba parte de su vida. Era una gran responsabilidad. Salí del trabajo corriendo a casa. Me bañé, me arreglé con cuidado. No quería parecer que me esmeré de más, pero tampoco descuidada. Elegí un look casual, pero bonito. Respiré varias veces hondo, tratando de calmarme. Daniel pasó por mí a las 7. En el carro noté que él también estaba nervioso. Dijo que era muy importante para él que su hijo y yo nos lleváramos bien, que su hijo era todo para él. Le tomé la mano y le dije que lo entendía perfecto, que haría mi mejor esfuerzo por ser auténtica y respetuosa, que no estaba ahí para sustituir a nadie, sino para formar parte de esa familia a mi manera. Daniel sonrió y dijo que por eso sabía que iba a salir bien. Llegamos a su departamento. El hijo estaba en la sala, un adolescente alto, con los mismos ojos del papá, mirando el celular. Al entrar, se levantó. Daniel hizo las presentaciones. Se llamaba Lucas. Lo saludé con una sonrisa, tratando de transmitir tranquilidad a pesar de los nervios. Lucas me devolvió el saludo, un poco tímido, pero educado. La cena fue sorprendentemente cómoda. Lucas es inteligente, gracioso, curioso. Me hizo preguntas sobre mí, mi trabajo, lo que me gusta hacer. No fueron invasivas. Eran preguntas genuinas de alguien que quería conocer a la persona que estaba entrando a la vida de su papá. Respondí con honestidad. Conté de mi vida, mis hobbies, mis pasiones. En cierto momento, Lucas preguntó directamente si su papá y yo estábamos saliendo en serio. La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Daniel, que me miró de vuelta con una sonrisa. Le respondió a su hijo que sí, que era serio, que obviamente seguíamos conociéndonos, pero que las intenciones eran serias. Lucas asintió, pensativo, y luego dijo que le parecía padre, que hacía tiempo no veía a su papá tan feliz. Esas palabras me tocaron profundo. Saber que Daniel estaba feliz, que su felicidad era visible hasta para su hijo, era todo lo que necesitaba oír. Después de cenar, Lucas se despidió y se fue a su cuarto a estudiar. Daniel y yo nos quedamos en la sala, platicando en voz baja. Me preguntó qué me había parecido su hijo. Le respondí que me encantó, que Lucas era un chico increíble, educado, listo, que se notaba cuánto amor había entre ellos. Daniel dijo que estaba aliviado, que tenía miedo de que no nos entendiéramos, que su hijo era lo más importante de su vida y que necesitaba que cualquier persona que entrara en ella lo entendiera. Le tomé el rostro y le dije que lo entendía perfecto, que no estaba ahí para competir por su amor, estaba ahí para sumar, para ser parte de esa vida tan linda que había construido. Esa noche, al llevarme a casa, nos quedamos horas en el carro conversando. Hablamos del futuro, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Daniel dijo que, por primera vez desde el divorcio, podía imaginar un futuro con alguien, que podía imaginar despertarse todos los días con alguien al lado, construir una vida, hacer planes, y que esa persona era yo. Volví a llorar. Parecía que en estos días había llorado más que en años, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de quien por fin encuentra lo que ha buscado toda la vida. Daniel secó mis lágrimas y dijo que no tenía que responder nada ahora, que solo quería que supiera lo que sentía, que estaba siendo honesto, como siempre. Le respondí que yo también podía imaginar ese futuro, que era aterrador, rápido, intenso, pero real, y yo prefería algo real y que asusta a algo falso y cómodo. Nos besamos ahí, con la promesa callada de que íbamos a intentar, a luchar, a construir algo juntos. La semana siguiente fue una montaña rusa de emociones. Daniel y yo nos vimos todos los días. A veces solo para un café rápido a la hora de la comida. Otras, una cena larga conversando hasta la madrugada. Cada encuentro profundizaba nuestra conexión. Cada charla revelaba más capas del otro. Y, entre más lo conocía, más segura estaba de que esto era especial. Mi familia empezó a tratarme distinto. Patricia me llamaba con más frecuencia, queriendo saber cómo iba la relación.
Mi mamá me mandaba mensajes preguntando cuándo llevaría a Daniel de nuevo. Mi papá, a su modo reservado, envió un mensaje corto diciendo que le había caído bien y que nos deseaba felicidad. Era surrealista ver cómo su actitud cambió por completo en días. Pero no solo cambió su actitud, yo también estaba distinta. Me miraba al espejo y veía a una mujer que no existía 2 semanas antes. Veía confianza, veía luz, veía a alguien que tuvo el valor de creer en sus sueños, incluso cuando el mundo decía que era imposible. Veía a alguien que apostó por sí misma, y esa apuesta estaba saliendo bien. En el trabajo, mi desempeño mejoró. Estaba más enfocada, más creativa, más presente. Fernanda comentó que parecía otra persona, que antes siempre andaba medio distante, medio apagada, pero que ahora estaba viva. Y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo de verdad. Daniel me presentó a más personas de su vida. Conocí a sus amigos cercanos, una pareja muy linda que también había pasado por divorcios y nuevos comienzos. Me recibieron con cariño. Dijeron que hacía tiempo no veían a Daniel tan bien. Que los últimos años se había concentrado solo en el trabajo y en su hijo, sin espacio para nada más. Y que era hermoso verlo permitirse ser feliz de nuevo. Yo correspondí presentándole a Clara. Ella adoró a Daniel. Cuando él se fue, me jaló a un lado y dijo que había encontrado oro, que Daniel era de esos hombres raros, honestos, maduros, disponibles emocionalmente, que no lo dejara ir. Me reí y le dije que no pensaba dejarlo. Una noche, estábamos en su sala viendo un documental. Lucas había salido con amigos. Estábamos solos, acurrucados en el sofá, cuando él pausó el video y se giró hacia mí. Dijo que quería hacerme una pregunta. El corazón me dio un vuelco. Se veía serio, hasta nervioso. Me preguntó si quería ser su novia, oficialmente. No esa cosa de, nos estamos conociendo, estamos saliendo. Una relación de verdad, comprometida, seria, donde se lo contaríamos a todos, donde seríamos una pareja como tal, donde construiríamos algo juntos con intención y propósito. El corazón me explotó de alegría. Dije que sí, 1000 veces sí, que era todo lo que quería. Nos besamos ahí, sellando ese compromiso. Y por primera vez en la vida, sentí que estaba exactamente donde debía estar, con quién debía estar, haciendo lo que debía hacer. En los días siguientes se lo contamos a todos. Subí una foto juntos a las redes. Era la primera vez en años que subía algo de mi vida personal. La foto era simple. Nosotros dos sonriendo, felices. El pie decía, cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Las reacciones fueron instantáneas. Amigos que no me hablaban hacía años aparecieron para felicitar. La familia entera comentó. Fernanda dejó 3000 corazones. Pero la reacción que más me marcó fue la de una prima lejana que comentó: siempre supe que tu día llegaría, Valeria. Te mereces toda la felicidad del mundo. Esas palabras me hicieron llorar, porque alguien, aunque lejos, había creído en mí cuando ni yo misma creía. Patricia llamó esa noche. Dijo que había visto la foto, que estaba preciosa. Y entonces, por primera vez desde aquel almuerzo, me pidió perdón de verdad. Dijo que había sido cruel, insensible, que subestimó por completo mi capacidad de ser feliz, que proyectó sus propias inseguridades en mí. Confesó que su matrimonio no era tan perfecto como parecía, que muchas veces envidiaba mi libertad, mi valentía de no aceptar menos de lo que merecía. Esa conversación lo cambió todo entre nosotras. Por primera vez tuvimos una charla real, honesta, de hermanas de verdad, sin máscaras, sin competencia, sin juicios. Solo 2 mujeres compartiendo sus verdades. Al final dijo que estaba orgullosa de mí, que había demostrado que tenía razón todo el tiempo. Colgué con el corazón ligero, sintiendo que no solo recuperé mi sueño, sino también a mi hermana. Las semanas pasaron, y Daniel y yo nos volvimos inseparables. Creamos rutinas. Desayuno los domingos en la panadería donde nos conocimos.
Caminatas en el parque los sábados por la tarde. Cenas en casa entre semana. Lucas empezó a pasar más tiempo con nosotros. Yo le ayudaba con matemáticas. Él me enseñaba de música. Se estaba formando una amistad genuina. Mi mamá finalmente tuvo una conversación conmigo, solo nosotras dos. Dijo que había reflexionado mucho sobre aquel domingo, que se dio cuenta de que durante años trató mis sueños como algo infantil, algo que tenía que superar. Pero que al vernos a Daniel y a mí, al ver lo felices que éramos, entendió que nunca fue sobre la edad. Fue sobre tener el valor de no renunciar a lo que realmente importa. Dijo que ella misma había renunciado hacía mucho, que se acomodó en un matrimonio sin pasión por creer que era lo correcto, lo esperado, que vivió intentando meter a todos en cajitas perfectas porque ella misma estaba atrapada en una, y que ver a su hija de 40 años rechazando esa prisión fue un espejo doloroso, pero necesario. La abracé ese día. Un abrazo de verdad, de los que curan heridas viejas. Lloró en mi hombro pidiéndome perdón. Yo también lloré, no de dolor, sino de alivio, de liberación, de perdón. Salí de esa conversación sintiendo que por fin nos habíamos encontrado como madre e hija. 3 meses después de aquel almuerzo, Daniel me llevó otra vez a esa playa donde pasamos el día. Caminamos por la arena, de la mano, hablando de todo y de nada. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos colores de la primera vez. Se detuvo, me miró, tomó mis manos. Dijo que esos 3 meses habían sido la etapa más feliz de su vida, que cada día se despertaba agradecido por haber tenido el valor de mandar ese primer mensaje, que cada día conmigo era mejor que el anterior, que ya no podía imaginar su vida sin mí. Y entonces se hincó en la arena. El corazón se me detuvo. Sacó una cajita del bolsillo. Dijo que sabía que era rápido, que la gente diría que era una locura, pero que tenía 43 años y había aprendido que cuando sabes, sabes. Me preguntó si me casaría con él, si construiría una vida a su lado, si aceptaría ser parte de la hermosa familia que él y Lucas formaban. No podía hablar. Las lágrimas me corrían sin parar. Todo lo que pude hacer fue asentir frenéticamente mientras decía, sí, sí, sí. Puso el anillo en mi dedo y me jaló a un abrazo apretado. Nos quedamos ahí, abrazados en la playa, llorando y riendo, completamente inmersos en esa felicidad arrolladora. Volvimos a la ciudad comprometidos. Primero se lo contamos a Lucas. Gritó de alegría y me abrazó fuerte, diciendo que por fin tendría la familia completa que siempre quiso. Se lo contamos a mi familia. Esta vez no hubo risas, no hubo dudas. Hubo abrazos, lágrimas de alegría, celebración sincera. Patricia dijo que quería organizar la despedida. Mi mamá dijo que quería ayudar en todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planes. Decidimos hacer una boda pequeña, íntima, solo con la gente más importante. Nada ostentoso, nada para impresionar a nadie. Solo una celebración verdadera del amor que habíamos encontrado. Clara sería mi madrina. Lucas sería el padrino de su papá. El día de la boda llegó en una mañana clara de otoño. Desperté en casa de Clara, donde pasé la noche. Miré por la ventana. Cielo azul sin nubes, el sol brillando como promesa. Respiré hondo, sintiendo la mezcla de nervios y emoción corriendo por mis venas. Ese era el día que meses atrás parecía imposible. El día del que mi familia se rió cuando dije que aún creía en el amor. Clara entró con café y pan, sonriendo como solo ella. Dijo que estaba radiante, que nunca me había visto tan feliz. Nos sentamos a platicar de todo lo que había pasado en estos meses, de cómo mi vida había cambiado por completo desde aquel domingo, de cómo un momento de humillación se convirtió en la mayor bendición de mi vida. Dijo algo que se me grabó en el corazón, que lo que más admiraba de mí no era haber encontrado a Daniel, sino haber tenido el valor de no renunciar a mí misma. Que muchas mujeres, después de escuchar lo que yo escuché,
Habrían creído esas palabras crueles y se habrían rendido. Pero que yo elegí luchar, elegí creer, y que esa elección lo cambió todo. Empecé a arreglarme al final de la mañana. El vestido que elegí era simple, elegante, sin exagerar. Blanco claro, con encaje delicado en los hombros, cayendo naturalmente hasta los pies. Sin velo enorme, sin pompa. Solo yo, de la forma más auténtica. Clara me ayudó con un maquillaje natural. Dejé el cabello suelto, con ondas suaves. Cuando me vi por última vez antes de salir, no reconocí a la mujer del espejo. No porque fuera otra, sino porque era más segura, más completa, más feliz. Era yo, Valeria, a los 40, a punto de casarme con el amor de mi vida, la mujer que se negó a renunciar a sus sueños. La ceremonia fue en un jardín pequeño, al aire libre. Llegamos media hora antes. Mi papá estaba ahí, esperando. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó despacio y me tomó las manos. Dijo que estaba orgulloso de mí, que había estado mal al dudar de mis sueños, que ahora entendía que yo siempre supe lo que era mejor para mí. Le pedí que me llevara al altar. Asintió, demasiado emocionado para hablar. Los invitados empezaron a llegar. Solo 30 personas. Familia cercana, amigos de verdad. Patricia llegó con Ricardo y los niños. Me abrazó fuerte y me susurró que estaba hermosa, que estaba feliz de verdad por mí. Marcos llegó con su novia, ahora prometida. Me guiñó el ojo y dijo que yo le abrí el camino para tener el valor de proponer. Mi mamá fue la última en llegar. Me miró de arriba abajo y empezó a llorar. Dijo que nunca imaginó ver este día. No porque dudara que me casara, sino porque nunca imaginó verme tan genuinamente feliz. La abracé fuerte, sintiendo cómo las viejas heridas se disolvían en ese abrazo. La música empezó. Una pieza suave, instrumental, perfecta. Mi papá me ofreció su brazo. Caminamos por el sendero de piedra hasta donde Daniel me esperaba. A cada paso veía las caras de quienes amo sonriéndome. A Clara llorando de alegría. A Lucas con una sonrisa enorme. A los amigos de Daniel haciéndome señas con cariño. Y entonces lo vi a él. Daniel, parado bajo un arco de flores blancas, con un traje azul marino sencillo, llorando abiertamente, sin vergüenza, sin disimular, solo dejando que las lágrimas cayeran mientras me veía acercarme. Al llegar, mi papá puso mi mano en la de Daniel y le susurró que me cuidara. Daniel prometió que sí, que siempre. La ceremonia fue corta y significativa. El oficiante habló del amor verdadero, de cómo llega cuando menos lo esperas, de cómo lo transforma todo. Habló de segundas oportunidades, de valentía, de creer. Cada palabra resonaba profundo en mí, en nosotros. Daniel y yo escribimos nuestros votos. Cuando me tocó hablar, tomé sus manos con fuerza. Dije que 5 meses atrás estaba sentada en una mesa mientras se burlaban de mí por creer en el amor. Que ese momento fue uno de los más dolorosos de mi vida, pero también un parteaguas, porque esa noche tomé una decisión. Decidí que, sin importar lo que dijeran, yo seguiría creyendo, seguiría soñando, seguiría intentando. Dije que esa decisión me llevó hasta él, que si me hubiera rendido esa noche, nunca habría creado ese perfil, nunca habría mandado ese primer mensaje, nunca habría descubierto que el amor verdadero sí existe, y que estaba ahí, parado frente a mí, sosteniendo mis manos. Le agradecí por creer conmigo, por mostrarme que mis sueños no eran bobos, eran legítimos. Prometí amarlo no solo en los días fáciles, sino sobre todo en los difíciles. Prometí construir una vida a su lado, basada en honestidad, respeto y compañerismo. Prometí ser la compañera de Lucas, no para sustituir a nadie, sino para sumar amor a esa familia. Prometí no dejar de soñar, de creer, de luchar por lo que construiríamos juntos. Cuando terminé, no había un ojo seco.
Daniel se limpió las lágrimas y empezó sus votos. Dijo que tenía 33 años cuando se casó por primera vez, que entonces creía saber lo que era amor, pero estaba equivocado, que el amor verdadero no era esa pasión intensa que se quema rápido. Era construcción diaria, elección consciente, verdadera compañía. Dijo que después del divorcio, pasó años creyendo que nunca encontraría a alguien especial, que se conformó con vivir para el trabajo y su hijo, que había dejado de creer en conexiones profundas. Pero entonces vio mi perfil en la app. Vio esas palabras sobre creer en el amor verdadero, y algo dentro de él despertó. Dijo que desde el primer café lo supo. Supo que yo era distinta, real. Todo lo que había buscado sin saber qué buscaba. Agradeció que le di una oportunidad, que acepté conocer a Lucas, que abracé su vida con todo y la mochila que traía. Prometió honrarme todos los días. Prometió luchar por nuestra relación incluso cuando fuera difícil. Prometió no hacerme sentir jamás que mis sueños eran demasiado pequeños. El oficiante nos declaró marido y mujer. Daniel me jaló para un beso. No fue de película, no fue dramático. Fue suave, largo, lleno de promesas. El beso de dos personas que saben exactamente lo que están construyendo. Todos aplaudieron. Lucas corrió y nos abrazó, armando un abrazo grupal lleno de amor y esperanza. La fiesta fue simple y hermosa. Mesas al aire libre, luces colgadas en los árboles, comida casera, música suave de fondo. Nada ostentoso, solo una celebración verdadera. Bailamos, platicamos, reímos, lloramos. Celebramos no solo la boda, sino todo lo que representaba. En cierto momento, Patricia pidió la palabra. Se levantó con la copa en la mano e hizo un brindis. Dijo que quería pedir perdón públicamente, que meses atrás, ella y toda la familia habían cometido un error terrible. Se rieron del sueño de alguien a quien amaban. Dijeron que ya era tarde, que era imposible, que era una tontería. Dijo que estaba ahí, viendo a su hermana radiante al lado del hombre que ama, entendiendo que estaban completamente equivocados, que nunca es tarde para creer, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para ser feliz. Agradeció que no me rendí, que les demostré que estaban equivocados, que les mostré que la valentía vale la pena. Todos brindaron. Miré alrededor y vi amor en cada rostro. Vi a mis papás conversando con los amigos de Daniel, todos riendo juntos. Vi a Lucas bailando con Clara, divirtiéndose. Vi a Marcos y su prometida mirándose como quien ya planea su boda. Vi a Fernanda tomando fotos de todo, emocionada. Daniel me jaló a bailar. Mientras bailábamos despacio, me susurró al oído que ese era el día más feliz de su vida, que despertó sintiendo que, por fin, estaba completo, que amaba todo de mí, incluso las partes que yo consideraba defectos. Le respondí que sentía lo mismo, que pasé 40 años buscando esto sin saberlo, y que ahora que lo encontré, no lo soltaría. La noche siguió y la fiesta también. Cerca de la medianoche, me senté un momento sola, solo observando. A esas personas celebrando nuestro amor. A Daniel platicando animado con mi papá. A Lucas enseñándole fotos a mi mamá. A Clara y Patricia riéndose juntas. Pensé en cómo 5 meses atrás estaba sentada en aquella mesa siendo humillada. En cómo llegué a casa llorando, sintiéndome la persona más fracasada del mundo. En cómo, esa noche, por unos segundos, casi creí que tenían razón. Que ya estaba vieja, que ya era tarde, que debía rendirme. Pero luego pensé en algo que lo cambió todo. Pensé que si me hubiera rendido esa noche, ese momento no existiría. Esa fiesta no existiría. Ese amor no existiría. Todo dependió de una elección. La elección de no renunciar a mí misma. De creer que merecía más. De tener el valor de intentar una vez más. Daniel se acercó y se sentó a mi lado. Preguntó en qué pensaba. Le conté de ese domingo, de cómo ese momento horrible fue el catalizador de todo.
Él me tomó la mano y dijo que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores humillaciones. Que si mi familia no me hubiera herido así, quizá nunca habría tenido el valor de crear ese perfil. Tenía razón. El dolor, a veces, es el empujón que necesitamos para cambiar. El rechazo, a veces, es el redireccionamiento que no sabíamos que necesitábamos. La humillación, a veces, es el combustible para probar nuestro valor. No para otros, sino para nosotros mismos. Esa noche, hace 5 meses, no les probé nada a ellos. Me probé a mí misma que era más fuerte de lo que pensaba. La fiesta terminó de madrugada. Nos despedimos con abrazos largos y sinceros. Lucas se fue a dormir a casa de su abuela, dándonos privacidad. Daniel y yo nos fuimos a su departamento, que ahora era nuestro. Nos sentamos en el sofá, aún con la ropa de la boda, cansados pero felices. Miré el anillo en mi dedo. Miré al hombre a mi lado. Miré ese espacio que ahora era mi hogar. Y entendí que eso era todo lo que siempre quise. No la boda en sí, ni la fiesta, ni el anillo, sino la sensación de pertenecer, de ser amada por quien soy, de haber encontrado mi lugar en el mundo. Daniel me preguntó si era feliz. Lo miré y le dije que feliz se quedaba corto. Estaba completa, realizada, exactamente donde debía estar. Me abrazó, y nos quedamos ahí, en silencio, solo sintiendo el momento. No necesitábamos palabras. Todo lo que necesitábamos estaba en ese abrazo. Los meses siguientes a la boda fueron de ajustes y construcción. Daniel y yo aprendimos a vivir juntos, a compartir espacio, a negociar rutinas. No siempre fue fácil. Discutimos por cosas bobas como qué ver en la tele o cómo organizar la cocina. Tuvimos momentos de tensión cuando el cansancio del trabajo pesaba. Pero siempre conversamos. Siempre nos respetamos. Siempre recordamos por qué elegimos estar juntos. Lucas y yo desarrollamos una relación linda. No de madre e hijo. Era algo único. Yo era la madrastra que él eligió tener en su vida. Le ayudaba con la escuela. Veíamos series juntos. Hablábamos de todo. Él me enseñó a ver el mundo con ojos de adolescente, llenos de posibilidades. Yo intenté enseñarle que los sueños importan, sin importar lo que digan los demás. Mi relación con mi familia también evolucionó. Patricia y yo nos hicimos mucho más cercanas. Me confesó más sobre las dificultades de su matrimonio, sobre cómo envidiaba mi valentía de esperar lo correcto en lugar de conformarme con lo conveniente. Empezamos a vernos cada semana, solo nosotras, hablando de la vida, de sueños, de miedos. Mi mamá cambió también. Empezó a cuestionar más su propia vida. Empezó terapia. Empezó a redescubrir quién era más allá de esposa y madre. Confesó que verme feliz despertó algo en ella, el deseo de buscar también una felicidad auténtica. Fue hermoso ver a mi mamá, a los 60, reencontrándose. Mi papá, a su manera callada, mostraba orgullo con pequeños gestos. Llamaba para saber cómo estábamos. Invitaba a Daniel a ver el fútbol. Llevaba regalos para Lucas. Un día me llamó para hablar a solas. Dijo que había pasado la vida creyendo que la seguridad era más importante que la felicidad, que crió a sus hijos con esa mentalidad, pero que al verme, entendió que estaba equivocado, que la felicidad es la única seguridad que realmente importa. En el trabajo me ascendieron. Fernanda dijo que yo estaba diferente, más segura, más asertiva, que la Valeria de antes era buena en lo que hacía, pero la de ahora era excepcional. Atribuí eso a la felicidad. Cuando estás bien en lo personal, todo mejora. Trabajas mejor, te relacionas mejor, vives mejor. Un año después de aquel almuerzo, Daniel propuso rehacer ese domingo, invitar a toda la familia a comer a nuestra casa. Al principio dudé. Ese día todavía dolía al recordarlo. Pero Daniel dijo que quizá era importante, no para restregarles que estaban equivocados, sino para celebrar cuánto habíamos crecido desde entonces. Acepté.
Organizamos un almuerzo bonito, con mesa abundante y la casa arreglada. Cuando todos llegaron, el contraste era abrumador. Un año atrás me habían ridiculizado en esa mesa. Ahora, los recibía en mi casa, casada con el amor de mi vida, feliz de una forma que nunca imaginaron posible. No había triunfalismo en mí, solo paz. La paz de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Durante el almuerzo, alguien mencionó aquel domingo de hace un año. Hubo un silencio incómodo. Entonces habló mi mamá. Dijo que ese había sido uno de los días de los que más se avergonzaba, que lastimaron a una persona a la que amaban profundamente, que dejaron que su miedo y frustración hablaran más fuerte que el amor, pero que estaban agradecidos porque yo no me rendí, porque les probé que el amor no tiene fecha de caducidad. Miré alrededor de la mesa. Todos estaban distintos. Patricia estaba en terapia de pareja, trabajando para mejorar su matrimonio. Marcos se había casado, inspirado por nuestra historia. Mi mamá más ligera, más auténtica. Mi papá más presente. Y yo ahí, sentada al lado de mi esposo, con el hijastro al que amaba como propio, recibiendo a mi familia en mi casa, en nuestra casa. Entendí en ese momento que aquel almuerzo horrible fue un regalo disfrazado de humillación, porque me obligó a decidir. Me obligó a elegir entre rendirme o luchar. Y yo elegí luchar. Elegí creer. Elegí no aceptar menos de lo que merecía. Y esa elección no solo cambió mi vida, cambió la de todos a mi alrededor. Daniel apretó mi mano bajo la mesa. Lo miré y sonreí. Sabía lo que estaba pensando. Siempre lo sabía. Me susurró que me amaba. Le susurré que yo también. Y en ese instante, con mi familia alrededor, con comida en la mesa, con risas llenando la casa, entendí que tenía todo lo que siempre quise. No porque encontré a un príncipe, sino porque nunca dejé de creer que merecía ser feliz. Los meses se volvieron años. Daniel y yo construimos una vida hermosa. Viajamos, peleamos, hicimos las paces, reímos, lloramos, crecimos juntos. Lucas se fue a la universidad, pero siempre volvía los fines de semana. En cada visita veía al joven increíble en el que se estaba convirtiendo, y sentía orgullo de ser parte de su vida. También hubo momentos difíciles. La mamá de Daniel enfermó, y la cuidamos juntos. Fue un periodo agotador, emocionalmente pesado. Pero lo pasamos juntos, apoyándonos. Yo tuve un tropiezo en el trabajo, un proyecto importante que salió mal. Daniel estuvo ahí, recordándome que un fracaso no define mi valor. Tuvimos discusiones, algunas serias, pero siempre conversamos, siempre nos respetamos, siempre recordamos nuestros votos. Una tarde, 5 años después de aquel almuerzo, estaba en la terraza de nuestra nueva casa, que compramos juntos, viendo el atardecer. Daniel se sentó a mi lado. Nos quedamos en silencio. Me preguntó en qué pensaba. Le respondí que en lo extraña que es la vida, que 5 años atrás estaba en esa mesa, siendo ridiculizada, sintiéndome la más fracasada del mundo, y que ahora, 5 años después, tenía todo lo que siempre quise. No porque encontré a alguien que me completara, sino porque encontré a alguien que me complementa. Alguien que respeta mis sueños en lugar de burlarse de ellos. Alguien que camina a mi lado en lugar de jalarme hacia atrás. Alguien que me ve de verdad. Daniel dijo algo que nunca olvidé. Que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto. Es encontrar a alguien imperfecto y construir algo perfecto juntos. Es elegir, todos los días, luchar por esa relación. Es respetar, honrar, apoyar. Es crecer juntos en lugar de separados. Y que eso era lo que teníamos. Algo real, construido con trabajo y dedicación, no solo pasión. Estuve totalmente de acuerdo. Lo nuestro no era un cuento de hadas. Era mejor. Era real, construido, elegido. Cada día despertábamos y nos elegíamos,
en las mañanas fáciles y en las difíciles, en los días de alegría y en los de frustración, siempre eligiendo, siempre luchando, siempre construyendo. Hoy, cuando miro atrás, veo ese almuerzo de otra forma. No veo humillación, veo liberación, porque fue en ese momento cuando decidí que nunca más dejaría que nadie definiera mi valor, que nunca más dejaría que nadie dictara lo que podía o no podía soñar, que nunca más viviría intentando encajar en expectativas ajenas. Aquel domingo, mi familia se rió de mi sueño. Dijeron que estaba vieja, que era tarde, que era una tontería. Pero una semana después, estaba demostrando que estaban equivocados. No porque encontré a Daniel, sino porque encontré valentía dentro de mí. Valentía para no rendirme. Valentía para seguir creyendo. Valentía para valorarme. Y esa es la verdadera historia. No se trata de cómo mi familia me despreció y luego tuvo que respetarme. Se trata de cómo aprendí a respetarme, de cómo aprendí que mi felicidad no dependía de su aprobación, de cómo aprendí que a los 40, 50, 60 años, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser feliz. Si estás leyendo esto y te identificas, quiero decirte algo importante. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces te dijeron que ya era tarde, que era imposible, que debías renunciar. No importa cuántas decepciones hayas tenido, tú todavía mereces amor, todavía mereces felicidad, todavía mereces creer en tus sueños. No dejes que la edad sea una prisión. No dejes que las opiniones ajenas definan tu valor. No dejes que el miedo te paralice. Ten valentía. Arriesga. Intenta. Porque lo peor que puede pasar es quedarte igual. Pero lo mejor que puede pasar es que encuentres exactamente lo que estabas buscando. Mi vida cambió porque tomé una decisión. La decisión de no rendirme conmigo misma, de seguir creyendo, incluso cuando todos me dijeron que parara. De valorarme, incluso cuando otros no me valoraban. Y si yo pude, tú también puedes. No esperes a que otros crean en tus sueños. Cree tú. No esperes a que otros te valoren. Valórate tú. No esperes a que otros te respeten. Respétate tú. Porque al final, la única aprobación que realmente importa es la tuya. 5 años después de aquel almuerzo, puedo decir con certeza, se rieron de mi sueño. Una semana después, se vieron obligados a respetarme. Pero lo más importante no fue su respeto. Fue el respeto que aprendí a tener por mí misma. Y eso no me lo quita nadie. Nunca. ¿Y tú? ¿Qué sueño estás dejando de lado porque alguien dijo que es imposible? ¿Qué recomienzo estás aplazando porque alguien dijo que ya es tarde? ¿Qué vida estás dejando de vivir por quedarte atrapada en las expectativas de otros? Detente y piensa. Te mereces más. Te mereces ser feliz. Te mereces creer. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es ese sueño que te da miedo perseguir? ¿Ese que la gente a tu alrededor dice que es imposible? Vamos a crear una comunidad de personas valientes que no se rinden. Tu historia puede inspirar a alguien hoy. Compártela. Y si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada en algún momento, no dejes de compartirla con quien lo necesite, porque las palabras transforman vidas, y quizá tu manera de compartir sea exactamente lo que alguien necesita para tener el valor de empezar de nuevo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Cada semana hay una nueva historia de superación, de valentía, de personas reales que eligieron no rendirse. Y quién sabe, algún día tu historia también esté aquí, inspirando a miles de personas. Recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para creer. Tu vida puede cambiar en una semana. Solo hace falta tener el valor de dar el primer paso. Yo lo di. Daniel lo dio. Y hoy, 5 años después, puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida. Hasta la próxima historia. Y no lo olvides. Cree en ti. Siempre, siempre se rieron de mi sueño.
Una semana después, se vieron obligados a respetarme.